quería compartir con ustedes algo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual es una frase que he escuchado en muchos hermanos que en sus oraciones le han pedido a Dios que lo que se haga para Él llegue con un olor grato, un olor agradable, un olor fragante. Y la he escuchado por muchos años, mucho tiempo, hasta que le pedí a Dios sabiduría en su palabra para conocer un poco más lo que es un olor fragante para Él. E indagando en su palabra, vemos en la palabra de Dios que un olor grato, un olor placentero, un olor fragante, de esto nos habla su palabra desde el Antiguo Testamento y podemos ver algunas citas con ello. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21 nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 8, versos 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Allí podemos ver cómo la palabra nos muestra que el Señor percibió en ese momento con lo que hizo Noé un olor agradable, un olor fragante, un olor grato. Fue acepto esto que hizo Noé para nuestro Señor y lo percibió así con un olor grato. Y en todo el Antiguo Testamento vemos muchas citas relacionadas con esto, a gran detalle. Me llama la atención Éxodo capítulo 30, versículo 1, donde Dios muestra, era tanto lo importante para él estar rodeado de un olor agradable, que le pide a Moisés un altar para esto. Y en Éxodo 30, versículo 1 nos dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Si podemos ver más adelante, en el versículo 6 al 9, podemos seguir leyendo, nos dice lo siguiente. Y pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces vemos que el Señor le da la orden a Moisés de edificar un altar para este incienso, para este olor, esta fragancia que él quería tener. Y en estos versículos que leímos también nos damos cuenta, por lo menos el 7 que dice, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Entonces era algo que los sacerdotes iban a hacer de mañana, de noche, y nuestro Señor pedía estar rodeado todo el día de esta fragancia, de este incienso, el cual era grato olor para él. Y es tan específico esto, hermanos, que un poco más adelante, en el versículo 34 del mismo capítulo, el Señor le explica a Moisés cuáles son los ingredientes, qué es lo que él quiere oler. En Éxodo 30, versículo 34 al 38 dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte del polvo de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti,
¿O será cosa santísima como este incienso que harás? No os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Entonces, es algo que llama mucho la atención porque vemos que Dios da instrucciones muy específicas en cuanto a los ingredientes de esa fragancia que Él quiere tener en el tabernáculo, dice las cantidades y también explica que es una cosa santísima para Él y que ningún otro iba a poder hacerse otro olor así para olerlo. Si lo hacía, iba a ser cortado del pueblo. Esa combinación de ingredientes era solamente para Dios, iba a ser algo ofrecido a Dios y era algo santísimo para Dios. Entonces, con estos versículos podemos ver que sí era algo muy importante este olor agradable que quería percibir Dios cada día, cada noche. Averiguando un poco acerca de estos ingredientes, hermanos, como lo detalla ahí en el versículo 38, el estacte, averiguando un poco acerca del estacte, dice que es una resina que se extraía de árboles y plantas que tenía que ser triturada para ser usada como perfume y emitía un olor a madera. La uña aromática era una concha de un molusco marino que al ser quemada emitía un olor fragante a mar. El gálbano aromático, otra resina de planta y árbol que era amarga y desprendía un olor cítrico. Y el incienso puro, una resina blanca que producía el humo que llenaba el tabernáculo. Entonces, esto era parte de esa combinación de olores que el Señor percibía y que pedía esta combinación solamente para Él. Y recordemos algo que leímos, hermanos, en su palabra. El Señor dijo claramente que ningún otro podía hacerse una combinación de estos ingredientes para olerla. Era algo solamente de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver, hermanos? Vemos dos puntos acá que llaman la atención. Uno, que este incienso iba a ser solamente para Dios y que solo los sacerdotes lo podían ofrecer también. Eso es un aspecto interesante, porque los sacerdotes, los consagrados a Dios, los santos, eran los únicos que podían ofrecerle este incienso que iba a llegar ese olor fragante a Dios. Pasó en el Antiguo Testamento que varias personas que no tenían esa santidad de los sacerdotes, esa consagración, quisieron ofrecerle ese incienso a Dios, pero como el Señor dijo que era cosa santísima, no lo dejó pasar por alto. Un ejemplo de ello fue Usías, y les pido que me acompañen en la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 14 al 21. Nos dice la palabra de Dios. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes
hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué vemos allí, hermanos? Vemos que Usías se atrevió a querer ofrecer ese incienso a Dios, el cual era destinado solamente para los santos, los más consagrados, los sacerdotes. Y el querer hacerlo le costó su reinado, incluso su salud, y fue cortado delante del pueblo, como lo dijo Dios, porque era cosa santísima. Este olor fragante no podía ser ofrecido por cualquier persona. En Números capítulo 16, versículo 36, podemos ver otro ejemplo de otros que se atrevieron también a ofrecer incienso sin tener la consagración de los sacerdotes. Números 16, versos 36 al 40, nos dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso, del incendio, y derrame más allá del fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea descendiente de Aarón se acerque a ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces, hermanos, podemos ver acá que no era cosa de poner en menos el, el que esto iba a ser ofrecido a Dios por medio de personas consagradas, santas, que Dios quería tener ese olor grato, ese olor fragante, pero también dependía mucho de quién se lo iba a ofrecer. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con nosotros los cristianos ahora que no estamos viviendo alrededor del tabernáculo o el templo para ofrecer este incienso. Pero es que el Nuevo Testamento también nos habla un poco de este olor fragante y cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos ofrecérselo a nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así, hermanos, cuando tomamos la decisión de obedecer el Evangelio, de ser limpios de los pecados por medio de la obediencia y de nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pudimos nosotros ser santificados y, como dice en Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora a nosotros se nos da la oportunidad
de poder ofrecer un olor agradable a Dios. Y aquí en Apocalipsis 5, verso 8 dice, copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y nos damos cuenta que a través de nuestras oraciones podemos nosotros ofrecer un olor grato a Dios. Nos damos cuenta y cuánto nos anima este texto a orar sabiendo que cuando un hijo de Dios ora, a Dios le llega un olor grato, un olor fragante, un olor agradable. A pesar de un mundo con un olor tan fuerte por estar lleno de iniquidad, de maldad, un olor que no desprenden muchas vidas debido a que no han llegado al perdón de sus pecados y a humillarse delante de nuestro Señor Jesucristo para una vida nueva y obedecer su evangelio, vidas y personas que no desprenden un olor tan agradable a Dios, podemos nosotros, los que hemos obedecido y cuando tomamos la decisión de orar, poder ofrecerle a Dios un olor agradable. Y nos anima esto mucho orar porque qué bonito es ofrecer ese olor grato, ese olor agradable a Dios, como aquellos sacerdotes en la mañana, al anochecer, en la tarde y todo momento, en toda oportunidad que se nos dé, poder llenar a Dios de un olor grato donde sus hijos están orando por doquier para que nuestro Señor perciba esas oraciones y ese olor fragante. Y no solo las oraciones, también nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses capítulo 4, verso 18 nos dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que esa ayuda que recibió por medio de Epafrodito de los hermanos en Filipo fue recibida con fragante aroma, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Entonces, yo con mis ofrendas también puedo dar un olor fragante a Dios, un aroma agradable, con ese esfuerzo que hago de mi trabajo, mi esfuerzo cada día, lo que le voy a ofrecer a Dios, si lo hago con todo el amor y como Él nos explica en su palabra, eso va a llegar también con olor fragante a Dios. Entonces podemos darle ese olor fragante a Dios con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestras acciones, y así como aquellos sacerdotes lo hacían, así nosotros también lo podemos hacer. Y así como no cualquiera podía dar el incienso en el altar del incienso, así hoy en día, hermanos, no cualquiera puede dar un olor agradable a Dios. Lo primero sería estar limpio y por eso si hay alguna persona acá por medio de la plataforma que no ha tomado la decisión de obedecer el Evangelio, le animamos a hacerlo, porque nosotros no somos de los que nos vamos a colocar un perfume sobre ropa sucia o una piel sucia. Primero nos limpiamos, nos bañamos y luego nos colocamos la ropa limpia y un perfume. Así, para Dios, primero debemos estar limpios, primero debemos pedir a Dios perdón, arrepentirnos y bautizarnos obedeciendo el Evangelio para estar limpios y que mi vida pueda ofrecer un olor grato a Dios y le animamos a tomar esa decisión para que su vida llegue con olor fragante a Dios todas sus acciones. Y nosotros, hermanos, los que ya hemos decidido obedecer a Cristo y seguirle, entendamos y espero nos animemos mucho con estas palabras de nuestro Señor, sabiendo de que como real sacerdocio, como nación santa, los hijos de Dios pueden también hacer que nuestro Señor esté con olor agradable cada día, cada mañana, cada noche, con nuestras oraciones, ofrendas, acciones. Y precisamente vamos a concluir con el texto que el hermano Juan leyó al principio, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17.
Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17. Yo lo tengo acá, hermanos, en la versión PDT, lo tengo, Palabra de Dios para Todos. Dice, demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Y aquí nos habla de cómo Cristo es ese olor fragante que llegó al Padre y cómo nosotros también somos olor fragante para nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que nuestras oraciones, nuestras acciones, nuestras ofrendas y todo lo que hacemos llegue con olor fragante a Dios cada día y podamos llenarlo siempre de ese olor agradable en medio de un mundo tan contaminado, que con acciones tan perversas que huelen un poco mal delante de nuestro Señor, que el Señor se llene con nuestro aroma, con nuestras acciones y oraciones. Dios les bendiga grandemente, hermanos.